Un mundo en crisis, violencia, caos social, pandemias, desastres naturales, inestabilidad económica, eventos que sacuden al planeta. ¿Qué sucederá? ¿Cuál es el significado de estos acontecimientos? Dios, a través de las profecías, descorre el velo de lo futuro para que estemos preparados. Estudiemos juntos la verdad del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 en una serie de 3 temas titulada El último llamado de Dios al mundo. Estamos viviendo en la última generación. Jesús pronto volverá y solo aquellos que comprendan, que vivan y compartan este mensaje de llamado al mundo serán los contados entre los fieles de Dios. Queremos darles la bienvenida a este primer tema de la serie titulada El último llamado de Dios al mundo. Y para comenzar, queremos pedir la dirección y la presencia de Dios. Por eso le invito, amigo, hermano, hermana, a que podamos orar. Buen Dios y Padre, muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra aún en tiempo de paz. Señor, ayúdanos a comprender este precioso y valioso mensaje, que lo podamos vivir y sobre todo compartir. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, los llamados que Dios ha hecho a través de la historia nos demuestran que es Dios el que siempre ha dado el primer paso para la reconciliación con el ser humano. En la historia vemos que cuando Adán y Eva pecaron, fue el Señor quien se acercó y les preguntó, ¿dónde estás? Y desde aquel momento en el que preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás?, nunca el Señor ha parado de buscarnos, de hacer continuos llamados de amor, de advertencia y de reconciliación por medio de los patriarcas y de los profetas, de los discípulos y de los reformadores. Todos ellos fueron la voz audible de Dios. Sin embargo, el más importante de todos estos llamados los hizo Jesús. Dios mismo quiso venir a dar este llamado al mundo en persona. Y Marcos 1, 14 y 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el tiempo del reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el llamado que el Señor con amor y misericordia nos hace a cada uno de nosotros. Crean y arrepiéntanse. Crean en el evangelio y arrepiéntanse. Ahora estamos viviendo en el último tiempo, en el cierre de la gracia. Pronto la puerta se cerrará y el Señor volverá por segunda vez. Por eso sabemos que estamos viviendo a un paso del final de la historia de este mundo. Y necesitamos de manera urgente comprender y vivir este mensaje. Pronto sobrevendrá al mundo la prueba mayor, y en este gran conflicto entre el bien y el mal, Dios nos permite elegir porque tenemos libre albedrío. Podemos elegir a quién adorar. Leemos en este texto de Elena de White, El espíritu de profecía, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor.
La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de los acontecimientos de la mayor gravedad. Y los mensajes de los tres ángeles fueron presentados como un ancla para el pueblo de Dios. Y quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Esto es un tema de adoración. El Señor nos indica que estamos en un tiempo en el que necesitamos decidir. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad del libre albedrío, elegir a quién adorar. Entendemos que adorar es amar en extremo. A quien realmente amamos y obedecemos es a quien realmente adoramos. La palabra de Dios en Mateo 24:37, las mismas palabras de Jesús, nos dicen que la segunda venida sería como en los días de Noé. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé predicó el último llamado de misericordia a esa última generación por 120 años antes del diluvio. Ellos realmente habían llegado al colmo de Dios. La inmoralidad de todo tipo, pisotearon la ley de Dios e incluso jugaron con la genética. ¿No es esto lo que hoy también está ocurriendo? El mundo vive plagado de inmoralidad y de placeres, pisoteando la ley de Dios y además jugando también y manipulando la genética. Vemos que ciertamente la comparación que hizo Jesús es verdadera. Dios, sin duda alguna, anhela la salvación de todos nosotros, como anhelaba la salvación de los antediluvianos. Pero solo 8 entraron en el arca. Solo 8 de ellos creyeron el mensaje y actuaron de acuerdo a él. Dios también hoy quiere nuestra salvación, pero no nos obliga, nos permite elegir. Apocalipsis 14, 6 y 7 nos hace este primer llamado. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje de este ángel se podría resumir de esta manera: adorar al único y verdadero Dios. Este es el primer llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Vengamos y adoremos al único y verdadero Dios. El ángel, en la simbología apocalíptica, es un mensajero que lleva un mensaje urgente. Esto se está refiriendo a cada creyente que ha aceptado el adorar a Dios como su único y verdadero Dios y se vuelve un mensajero de la reconciliación. El ángel lleva un mensaje y este mensaje urgente es la predicación. Jesús mismo lo dijo: antes de dejar a sus discípulos y ascender al cielo, les dio la gran comisión. Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y también Jesús mismo, cuando estaba indicando a sus discípulos cuáles serían las señales de su regreso, les menciona que el evangelio sería predicado al mundo por testimonio y entonces vendría el fin. Este, queridos amigos y hermanos, no es un mensaje teórico, este es un mensaje vivencial. El Señor quiere que con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra experiencia diaria, demostremos a toda nación, tribu y lengua que adoramos a Dios. La primera parte del versículo nos habla del Evangelio eterno.
¿Qué es lo que significa el Evangelio eterno? El Evangelio eterno son las nuevas buenas de salvación. Y es eterno porque este mensaje lo ha dado Dios, quien es eterno. Desde Adán, el Cordero que representaba a Cristo y su sacrificio, y en todas las subsiguientes generaciones, en el santuario, y hasta los símbolos que habían allí, se encontraron con la realidad cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es Jesús, porque Cristo es el centro de todo. ¿Y en qué consiste el Evangelio? Mi querido hermano y amigo, mi querida hermana y amiga, ¿en qué consiste el Evangelio eterno? En creer que Dios Padre nos ama y nos perdona, como dice su palabra en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Consiste este Evangelio eterno en que somos justificados solo por la fe en Jesucristo, pues Romanos 3:24 nos lo afirma diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. El Evangelio eterno es ser santificados y transformados por la obra diaria del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13 nos menciona. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué obra tan hermosa quiere Dios hacer en nuestras vidas? ¿Qué llamado tan precioso nos da este primer ángel? Que somos amados por Dios, que somos perdonados por la obra de Cristo y que somos transformados por su presencia mediante el Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces, cuando Jesús regrese por segunda vez, seremos glorificados. Seremos glorificados y nuestro cuerpo se vestirá de incorruptibilidad y al fin estaremos libres de la maldad. El versículo nos continúa diciendo que debemos temer. Mucha gente cree que este temer es en realidad miedo, pero la Biblia nos presenta que el temor de Dios se refiere al asombro, a la reverencia, a una actitud de respeto hacia Dios, de admiración por su carácter. Eclesiastés 12 nos dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. El carácter de Dios es amor. Y la misma Biblia nos dice que el amor echa fuera el temor. El Señor nos llama a adorarlo, a reverenciarlo y a admirarlo. Darle gloria. Esta parte del versículo es muy importante. ¿Qué significa gloria? Significa reflejar. Nos recuerda al episodio en el que Moisés le pidió a Dios ver su gloria. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Pasó delante de él su bondad, su misericordia. ¿Qué es esto? ¿Qué es bondad y misericordia sino su propio carácter? Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios y quedó maravillado ante eso, él pudo exclamar, bondadoso y misericordioso eres, Señor, pues Dios le mostró su carácter. ¿Dónde se desarrolla el carácter? Pues el carácter se desarrolla en nuestra mente. Es allí, en el lóbulo frontal, donde está situada la voluntad, que el Espíritu Santo trabaja y que nosotros tenemos la opción de tomar decisiones. En la Biblia, el carácter de Dios está plenamente ejemplificado en su santa ley. La santa ley de Dios, las leyes morales, los 10 mandamientos, Jesús mismo obedeció y cumplió la ley. ¿Y cuál es la base de esta obediencia? Siempre será el principio del amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que verdaderamente me ama.
El amor es un principio y Dios es amor por naturaleza. Por lo tanto, su ley también expresa ese amor. Por lo tanto, podemos decir que dar gloria a Dios es representar su carácter, obedeciendo todos sus mandamientos, amando a Dios y amando a nuestros prójimos. ¿Cómo podríamos decir que amamos a Dios, pero hacemos lo que queremos? El verdadero amor se traduce en acciones consecuentes. Esto requiere de una verdadera conversión para dar testimonio con nuestra vida del amor que tenemos a Dios y que se muestra a través de su ley. Necesitamos estar en armonía con su carácter y Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. Y esa es la maravillosa obra que hace el Espíritu Santo cuando está en nuestra mente y le permitimos a Él ayudarnos a vencer. Además, entendemos que el cuerpo tiene una relación muy importante con nuestra mente. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, y allí viene la palabra clave, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificamos a Dios a través de nuestro espíritu, con nuestra mente, con un carácter que lo revela, pero también glorificamos a Dios a través de nuestro cuerpo, cuidando las leyes que el Señor ha dispuesto en nuestro organismo. Es más, la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo. No hay manera en la que el cielo pueda comunicarse con el ser humano si no es a través de su mente. Cuando nuestro cuerpo está limpio, nuestra mente también va a estar limpia y va a funcionar de una mejor manera. La morada del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Por lo tanto, necesitamos prestar atención al modo en que estamos viviendo, al estilo de vida que estamos llevando. El Señor nos ha dejado 8 leyes de salud. Y al obedecer las leyes de la salud, vamos a tener un cuerpo sano y una mente sana, lo que nos dará mayor comprensión espiritual. El descanso, el ejercicio, el agua, el aire, la luz solar, la nutrición y la confianza en Dios son leyes que previenen y curan. Podríamos resumir que darle gloria a Dios significa dar testimonio. Dar testimonio, llevar una vida consecuente, íntegra, representando el carácter de Dios en nuestra moralidad, en nuestras acciones, palabras, modo de vestir y también en nuestro modo de alimentarnos. Qué desafío, pero a la vez, qué bendición nos da el Señor de tener la oportunidad de representar en este mundo su carácter. El versículo continúa diciendo hora de juicio. Y esta parte es esencial. Dios, desde el inicio, ha tenido que pronunciar juicios en el mundo. Porque su carácter es amor, es cierto, pero también es justicia. Ejecutar juicio con justicia requiere de una investigación de los hechos para determinar una sentencia justa. ¿Qué sucedió en el caso de Adán y Eva? El Señor se acercó, les preguntó, ¿dónde están? Les preguntó, ¿comieron del árbol? ¿Y quién les enseñó? El Señor indagó, hizo un juicio investigativo antes de poder dar la sentencia que fue la salida de ellos del Edén. Hizo lo mismo en los días de Noé. El Señor permitió que durante 120 años se predicara un juicio que vendría sobre el mundo, el diluvio, por la maldad de las personas. Y también hubo una investigación y un juicio para determinar al final los que se salvarían y aceptaban el mensaje. Hubo juicio en Sodoma y Gomorra. Recuerdan que Abraham mismo pidió al Señor e intercedió, si hubieran 100, si hubieran 50, si hubieran 10, si hubieran 5, y el Señor permitió e investigó
Y le dijo el Señor, ni siquiera esa cantidad hemos hallado justos. Siempre el Señor, antes de dar las consecuencias, advierte. Pero sus juicios son también señales de amor y de justicia. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Dios, durante el día de la expiación, el Yom Kippur, que se hacía una vez al año, también era un tiempo de juicio. El pueblo se reunía alrededor del santuario y entonces en arrepentimiento confesaban sus pecados y entonces el Señor limpiaba sus corazones a la par que también el sacerdote limpiaba ceremonialmente el lugar santísimo. El santuario mostraba de manera didáctica todo el plan de salvación. Las leyes ceremoniales de los israelitas, que eran muchas y que estaban en relación al santuario, fueron abolidas cuando Jesús murió. ¿Por qué? Porque recordemos que en el altar del sacrificio, donde se sacrificaba el cordero, se representaba a la muerte de Jesús. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, ya no fue necesario continuar con estos rituales, porque el símbolo se encontró con la realidad. Y los 10 mandamientos siguieron firmes y vigentes porque son inmutables, así como es el mismo carácter de Dios. En Hebreos nos dice que Jesús, al resucitar, ascendió al cielo y entró al santuario celestial, al lugar santo, para iniciar una obra de intercesión. Lo mismo nos dice Daniel en el capítulo 8 y 9 con las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Y nos indica cuándo Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo para continuar con su obra de sumo sacerdote. Hebreos 8:1 nos muestra que Jesús se sentó a la diestra del Padre en los cielos, ministro del santuario, de aquel tabernáculo verdadero que no levantó el hombre, sino el mismo Señor, y permanece allí con un sacerdocio inmutable para interceder por cada uno de los que creen en él. En el siguiente tema podremos abordar un poco más acerca del trabajo sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Pero esta parte es importante comprenderla. Jesús está mencionando aquí su obra de juicio, que es tan importante como su obra de sacrificio en la cruz. La palabra de Dios nos dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y acá nos surge una pregunta. Si Jesús va a pagar a cada uno cuando venga, debió verificar antes la paga, ¿verdad? Porque ¿cómo podría dar la consecuencia o la paga a cada uno sin haber hecho antes una investigación previa y justa de cada caso? Esto significa que debe haber un juicio antes de la segunda venida del Señor. El Señor juzga, es todopoderoso y juzga con justicia y conoce la mente y el corazón. El juicio está basado en las decisiones, porque cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir a quién creer y a quién servir. Por lo tanto, esta investigación es justa y la sentencia también lo será. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16:7, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. En todo juicio tiene que haber un acusador. Y sabemos quién es el acusador de nosotros, que es el enemigo. También hay un juez y un abogado. Juan 5:22 y primera de Juan 2:1-6 nos dice que Jesús es nuestro abogado y Jesús es nuestro juez. Solo Jesús puede ser y cumplir estos dos roles a cabalidad, porque solo Él
sabe lo que es lidiar con la tentación y vencer. Jesús vivió como ser humano en esta tierra y tuvo que padecer más que cualquiera de nosotros, convirtiéndose entonces en el perfecto sumo sacerdote e intercesor, pues sabe lo que es sufrir y lidiar con las tentaciones y las debilidades, pero también sabe cómo obtener victoria sobre ellas. En todo juicio hay evidencias, y las evidencias son los libros del cielo mencionados en Daniel 7 y Apocalipsis 20. El libro de la vida, donde está registrado el nombre de cada persona que alguna vez haya confesado a Jesús como su Salvador. El libro de los pecados, donde están registrados todas aquellas maldades y pecados que hemos cometido. Y el libro de las memorias, que cuenta las cosas buenas que hemos hecho. La norma para este juicio es la ley de Dios. ¿Quiénes han adquirido el carácter del Señor y quienes no han logrado tener su carácter? Esto es lo que decidirá el juicio. Esto es lo que el Señor podrá evidenciar en base a nuestras propias decisiones. Dios ahora, Jesús en el lugar santísimo, está haciendo esta obra de limpieza. Mientras limpia los registros de nuestros pecados, está limpiando el corazón de toda persona arrepentida que confiesa sus maldades, pero también que colabora con la obra del Espíritu Santo para abandonar todas aquellas cosas que nos separan del Señor. El juicio, muchos creen que es un mensaje de condenación. Sin embargo, para aquel que cree en el Señor, comprende que el juicio es un mensaje de victoria y también de bendición para aquel que cree. Si estamos del lado de lo correcto, nada debemos temer. El Señor es quien hace la obra de limpiarnos y transformarnos. Tengamos confianza en el día del juicio, nos dice Primera de Juan 4:17. El versículo continúa mencionando adorad al que hizo. Esta es la clave de todo. Alguien dijo por allí, si sacáramos de la Biblia Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no quedaría nada de la Biblia, porque el fundamento de todo es que Dios es nuestro creador y Él debe recibir adoración de sus criaturas. Él es el único que tiene capacidad creadora. Él es el único sustentador, es el único que nos sostiene, el único que provee. El Señor creó al planeta Tierra en 6 días literales. El mundo lleva ya alrededor de unos 6.000 años. Y el séptimo día, Génesis 2, nos muestra que el Señor bendijo, santificó y descansó en el día sábado. El día sábado se transforma en un memorial en el tiempo, como un sello por todas las generaciones. Un memorial de que Dios es nuestro creador, es nuestro libertador y es nuestro redentor, como también lo menciona Éxodo 20. El Espíritu Santo quiere sellar nuestras vidas y nos sella por medio de su obra en nuestro corazón. Ezequiel 20:20 nos dice, santificad mis días sábados y sean por señal entre mí y vosotros, dice el Señor. El Espíritu Santo nos sella para amar y obedecer a Dios y guardar su día como una muestra externa de que lo reconocemos como nuestro único Dios. Apocalipsis 3:20 nos hace un llamado. Mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Este es el último llamado que Dios nos está haciendo. Apocalipsis 3 está en el contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia del Señor, de la que el Señor nos está llamando. Es la última iglesia. Este llamado al arrepentimiento, a reconciliarnos con el Señor. ¿Has aceptado este último llamado a la reconciliación, a la verdadera conversión que Dios quiere hacer? ¿Aceptas este mensaje en tu corazón? ¿A Dios como a tu Padre, a Cristo como tu Salvador y al Espíritu Santo como un ente transformador? Mis queridos hermanos, estamos ya en la recta final de este mundo. Necesitamos prepararnos para ese encuentro con el Señor en su segunda venida. Y el llamado del primer ángel es a prepararnos, a tener una verdadera conversión. Somos llamados a dar un testimonio vivo de que adoramos al único y verdadero Dios, que creemos que el Señor nos permite tomar decisiones y por ello necesita llevar a cabo un juicio investigador que ahora mismo se está ejecutando. Que la sentencia será en base a nuestras propias decisiones. Por lo tanto, el Señor será justo en darnos la retribución. Un mensaje que nos indica que Dios es nuestro creador, que nos sustenta, que nos ama y que ha dejado un día especial como un sello entre el compromiso de Él con nosotros para salvación. El Señor viene pronto y anhela que experimentemos una verdadera conversión. Si no vivimos este primer mensaje, no podremos vencer. Tampoco podremos comprender los otros mensajes importantes que Apocalipsis 14 nos quiere mostrar. En vano habrá sido todo lo que hemos aprendido. Pero por el contrario, si disponemos nuestro corazón a colaborar con la obra del Espíritu Santo, para que el Señor nos pueda dar victoria sobre nuestras debilidades y pecados, si cada día experimentamos el bautismo del Espíritu Santo para ser transformados a imagen y semejanza del Señor, para que Él pueda implantar en nuestra mente su carácter, amor verdadero y obediencia a sus mandatos, entonces estaremos listos para atravesar la crisis final. Les invito a poder continuar con estos estudios de Apocalipsis 14. Pronto podremos compartir el segundo tema. ¿Qué necesitaremos para no ser engañados? El mensaje del segundo ángel. Queridos amigos y hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos comprender en oración todas estas verdades, que cada uno de nosotros podamos investigar por nosotros mismos y que también podamos compartir con nuestros amigos, familiares, vecinos y todas las personas que nos rodean este último llamado de gracia y de misericordia para el mundo. Que Dios les bendiga.